Capítulo 6. La sangre de Dios. Cuando estaba en el segundo año de preparatoria, mi escuela privada nos notificó que después de 100 años de funcionamiento, cerraría al final de ese ciclo escolar. Por lo tanto, nos dio la opción de cursar 2 años en uno, lo cual duplicó la carga de trabajo, pero la ventaja era que podíamos entrar un año antes a la universidad, reconocida por sus programas lingüísticos, que era lo que yo buscaba. Así es que me convertí en una de las estudiantes más jóvenes en el campus, casi 100% mormón, financiado por colegiaturas, patrocinios de la iglesia, donaciones financieras y diezmos de la membresía. Hasta la fecha, su lema, "La gloria de Dios es la inteligencia", se refleja en el código de honor que estipula una vida casta y virtuosa, abstenerse de relaciones sexuales fuera del matrimonio, de consumir bebidas alcohólicas, tabaco, té, café, marihuana y otras sustancias de abuso y de usar lenguaje profano y vulgar. Afortunadamente, el código de vestimenta actual no es tan estricto como entonces. En aquella prehistoria, sin importar lo crudo de los inviernos, se prohibía que las mujeres usáramos pantalón, como en mi familia. Solo permitían vestido o falda ancha debajo de la rodilla, cuando en el resto del país reinaba la minifalda. La mezclilla estaba totalmente proscrita. Para no asemejarse a quienes la iglesia identificaba como alborotadores y drogadictos, los hombres tenían que llevar el pelo corto, sin barba. Si algún catedrático la usaba, debía presentar una prescripción médica explicando que se debía a algún problema dermatológico. Había un comité de estándares que vigilaba que todos acatáramos las sacras directrices. En una ocasión, a espaldas de mi padre, me atreví a llegar de pantalón. Le dije a las autoridades universitarias que no soportaba el frío, pero no me valió. Recibí una amonestación y tuve que ir a cambiarme. Nunca repetí tamaña revolución. Igualmente, nunca dejó de extrañarme cómo nuestros cursos de ciencia contradecían la doctrina religiosa. En particular me perturbaba una clase de biología. Ante unos 50 estudiantes, el maestro describía la teoría de la evolución de las especies, pero concluía con algo como: hermanos y hermanas, lo que les acabo de explicar es solo un requerimiento curricular. Me veo en la necesidad de enseñarles biología moderna, pero todo eso es totalmente falso, porque los seres humanos fuimos creados por nuestro Padre Celestial. El primer hombre sobre la faz de la tierra fue Adán y la primera mujer fue Eva. Esto se los digo en el nombre de Jesucristo. Amén. Al caminar por los cuidadísimos prados, no podía sino reconocer que me había interesado más la versión de Charles Darwin, aunque en mi vida cotidiana siguiera leyendo las obras eclesiásticas. Al término del primer año, aún estaba indecisa sobre qué licenciatura estudiar. Después de súplicas, mis padres me permitieron irme el verano a la colonia Pancho Villa, donde por un tiempo vivía mi hermano Heriberto con su esposa y bebé. Conservábamos la casa para cuando íbamos a surtirnos de productos alimentarios. Así, durante mi estancia tijuanense, estuve trabajando por las mañanas en una tienda de aspiradoras, donde necesitaban una empleada que hablara inglés. Un día, descubrí que había una escuela vespertina de teatro que dependía del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Me inscribí inmediatamente. Montamos una adaptación de Los de Abajo. Allí me enteré de que Mariano Azuela era el autor de esa novela clásica de la Revolución Mexicana. Me dieron el papel de Camila, una joven soldadera que se enamora del protagonista. Me maquillaba y con peluca de trenzas, falda de manta y guaraches,
revivía la infancia de mis padres. En el día trabajaba en el negocio de las aspiradoras y en la noche aspiraba a convertirme en campesina luchadora por la justicia en el Tequesquitlán de antaño. Ganamos un concurso estatal y con ese ímpetu alquilamos un autobús para trasladarnos al Distrito Federal, donde nunca había estado. Nos presentamos en el Teatro Tepeyac del IMSS y volvimos a ganar otro premio. Así de gratificante fue mi primera exposición a la capital mexicana. Tras regresar a Tijuana, papá viajó de Utah para verme. Estaba muy preocupado de que yo estuviera ahí. Llegó con un regalo, un Volkswagen recién comprado en San Diego. Quería convencerme de que volviera a casa y lo logró. En el auto color crema regresé a El Azteca y por ende a la BYU. No obstante, sin saber bien por qué, ya no era la misma. Lo que antes era normal había dejado de serlo. Podía sentir la mirada de Camila observándome. Para mi segunda vacación veraniega, me fui a buscar trabajo a Escondido, California. Allí, Lucy Palacios, mi entrañable prima política y familia, me acondicionaron su cochera y durante 2 meses fue mi hogar. Acepté el primer empleo que encontré. En ese momento era demasiado ingenua para entender las repercusiones, pero hasta ahora me avergüenza recordar que trabajé en una fábrica de balas en tiempos de la guerra de Vietnam. Totalmente cubierta con un traje aluminizado, escafandra y visor protector, vertía pólvora en orificios cilíndricos, retiraba las partículas flotantes y cerraba herméticamente aquella suerte de caja microondas. Luego, esperaba hasta que el cronómetro marcara el fraguado del crisol. Las largas filas de obreras, sobre todo hispanas y afroamericanas, horneábamos proyectiles como pan caliente. Comíamos el lonche en el patio, en cuyo extremo había un pequeño cuarto al que teníamos estrictamente prohibido acercarnos, pues allí estaba la mezcladora de la pólvora. Un día explotó. El cuerpo calcinado del operador voló muy lejos. Asimismo, a miles de millas en el sudeste asiático estaban ocurriendo sangrientos combates. Era una de las principales conversaciones en todo el mundo, pero no en la burbuja en que yo vivía. Utah era un país dentro de otro. Sabíamos que por medio de un sistema de lotería estaban reclutando a los hombres de 18 a 25 años. Aunque con orgullo de que sus hijos sirvieran a la patria, las familias lloraban a los caídos en batalla, pero el dolor parecía desvanecerse ante la convicción de que estaban colaborando para mantener al comunismo a raya. Huelga decir que los términos Vietcong, Napalm y Agente Naranja nos eran totalmente desconocidos. Ya no se diga el nombre de Ho Chi Minh. Mi capullo no me permitía comprender que millones de personas inocentes estaban muriendo en un demencial juego entre el bien y el mal. Algunas cosas nunca cambian. Mientras que continuaba la guerra, la semilla de mi experiencia en Tijuana empezaba a germinar. Carecía de cualquier capacidad escénica y literaria, pero estaba decidida a dirigir teatro. En la librería universitaria compré un texto del español Alfonso Sastre, bajo el título de La sangre de Dios, una tragedia existencial cuyo protagonista exclama: o Dios no existe o es un monstruo. Sin siquiera sospechar el embrollo teológico en que me estaba metiendo, convencí a mis hermanos en la fe para que actuaran bajo mi novata dirección, en una obra herética, ni más ni menos. Todos me apoyaron incondicionalmente. De hecho, la escenografía fue patrocinada por Desert Industries, histórica tienda mormona con artículos de segunda mano. Después de meses de ensayo,
Tuvimos el esperado estreno en una de las capillas de la iglesia. Al final, después de un largo silencio, mi público cautivo aplaudió aquel drama en honor del filósofo danés Søren Kierkegaard, de quien nadie habíamos oído hablar. No solo eso, dimos varias funciones, lo cual me llenó de bríos. Fantástica experiencia. Pensándolo ahora, creo que la elección de esa obra se debió a que seguía martillándome la abismal discrepancia entre el testimonio de mi profesor de biología y la teoría de Darwin. Probablemente mi amateur puesta en escena fue una declaración inconsciente de principios. ¿Quién sabe? No soy psicóloga. Entre hombres y primates andaba yo, tratando de entender mi propia evolución, cuando un amigo que apreciaba mis pininos artísticos me sugirió que me pusiera en contacto con un director de teatro universitario en el Distrito Federal, Héctor Azar. Ignorante de que era uno de los personajes más importantes en las tablas escénicas, lo llamé, por supuesto, sin que mis padres se enteraran. Armada de monedas, marqué desde la cabina telefónica del restaurante. Rápidamente, casi sin dejarlo hablar, pues la larga distancia me salía muy cara, me presenté y le pedí que me hiciera el favor de mandarme información sobre estudios de arte dramático, porque tenía intenciones de viajar a la capital y no quería llegar en blanco. ¿Tiene dónde escribir mi dirección?, llegué a preguntarle, con mi tremendo vozarrón. Estoy segura de que no anotó ni una letra, o por lo menos nunca atendió mi pedido, lo cual comprendo perfectamente. ¿Por qué iba a hacerlo? Mientras esperaba su respuesta, me inscribí en un curso por correspondencia de la ahora desaparecida aerolínea Braniff International Airways. No es que me interesara ser azafata, sino que fue la compañía la que me contactó para ofrecerme la capacitación y pensé que podía ser un plan B. Viajar era la palabra clave. Pagaba con mi salario del Azteca. Recibía los paquetes en casa de una amiga y estudiaba entre clases universitarias. Una vez aprobado el segmento teórico, se hizo necesario que me fuera a Kansas City, donde la empresa tenía aviones de entrenamiento. Había llegado el momento de hablar con papá. Como era de suponerse, montó en indignación. Me dijo que si acaso yo no sabía que las aeromosas vivían en el libertinaje total. Consternado, me preguntó qué era lo que yo realmente quería. No sé cómo, pero supe que esa conversación me definiría. Contesté que estaba desesperada y quería estudiar teatro en México. Tras superar su perplejidad, trató de convencerme de que siguiera en BYU y en el negocio restaurantero, siempre con su apoyo incondicional. Mi respuesta fue un no tan agradecido como rotundo. Le dije que tenía un buen contacto. Me retó a que se lo demostrara. Marqué y para mi sorpresa, Azar tomó la llamada y amablemente me sugirió una escuela. Le aseguré que pronto llegaría y me despedí. Papá guardó silencio. Era 1971 y yo tenía 20 años.